Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Audiolibros. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Muchas gracias. Cuerpo de Maestros. Primaria. Volumen 1. LOMLO. Tema 1. Características básicas del desarrollo psicoevolutivo de los niños y niñas de los 6 a los 12 años. Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales. Implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje. Introducción. El desarrollo de la persona se plantea como un largo camino que va de la dependencia más absoluta a la vivencia independiente y autónoma de la propia identidad individual y social, de la indiferenciación y confusión con los otros, a la conciencia de que existen y de la necesidad de actuar en consecuencia. Partiendo de esta consideración del desarrollo, la educación tiende a propiciar en la persona las capacidades y competencias necesarias para su integración activa en la sociedad. Las características básicas del desarrollo evolutivo se apoyan en el análisis de los diferentes ámbitos de la persona: cognitivo, motor, afectivo y social. Es preciso señalar que, aunque a efectos descriptivos vamos a tratar los diversos ámbitos por separado, estos procesos, en la realidad del individuo, se encuentran estrechamente relacionados los unos con los otros, y desde la acción educativa deben abordarse con una perspectiva global. En esta línea, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, LOE, modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, LOMLOE, establece al respecto de los principios generales en la educación primaria. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado con una perspectiva global y se adaptará a sus ritmos de trabajo. Art. 16 del LOE modificado por Único 9, LOMLOE. La ley hace aún más hincapié en el hecho de que la formación integral de nuestro alumnado debe centrarse en el desarrollo de las competencias. Consideramos fundamental desde la acción educativa la formación de los docentes en el conocimiento de las diferentes características psicoevolutivas del alumnado para su toma en consideración a la hora de desarrollar las diferentes competencias profesionales: planificación, acción, evaluación. 1. Características básicas del desarrollo psicoevolutivo de los niños y niñas de los 6 a los 12 años. Antes de abordar pormenorizadamente los diversos aspectos relacionados con el desarrollo evolutivo, consideramos importante esclarecer conceptualmente el término desarrollo. 1,1. Visión general del desarrollo evolutivo. Desde el punto de vista histórico, se han planteado diversas teorías sobre el desarrollo. Mientras que en general unas teorías han dado primacía a los factores internos, la herencia, en otras han primado los factores externos, el medio. Así, los innatistas consideraban que el desarrollo del individuo era consecuencia de su carga genética. Por el contrario, los ambientalistas rechazaban la determinación genética, considerando que son el ambiente y las experiencias los factores que determinan el desarrollo. Actualmente, y desde una visión integradora y global de la persona, se entiende que el comportamiento y el desarrollo de los seres humanos se ven influidos y determinados tanto por factores genéticos como por factores ambientales, y que ambas categorías están estrechamente interrelacionadas. Como afirma Palacios, 1990. Los procesos psicológicos están posibilitados por los genes que nos definen como miembros de la especie. Están limitados por un cierto calendario madurativo que determina el momento en que ciertas adquisiciones son posibles, y están finalmente determinados en su concreción por las interacciones de la persona con su entorno.
Se puede entender por proceso de desarrollo los cambios biológicos y psicológicos que se producen en la persona desde su nacimiento hasta su muerte. Dicho desarrollo se concibe como un proceso constructivo que se caracteriza por el papel activo que juega el individuo en la adquisición de sus logros cognitivos, motrices, afectivos y sociales, sin perder de vista que los diversos ámbitos mencionados no se encuentran separados, sino que están estrechamente interrelacionados. El proceso de desarrollo es el resultado de la interacción constante entre las potencialidades genéticas y un medio históricamente constituido. Por tanto, el desarrollo de las funciones psíquicas superiores no es un simple despliegue natural de caracteres preformados en la estructura biológica, sino que es el fruto de una concreta organización del aprendizaje del sujeto. El aprendizaje es un proceso de apropiación e interiorización de distintos elementos del medio físico y social, que tiene lugar mediante la continua interrelación con éste a través de un proceso constante de asimilación-acomodación, equilibrio-desequilibrio, reequilibrio. Dicha apropiación puede ser espontánea o intencional, institucionalizada o no. El aprendizaje se produce cuando un conocimiento nuevo se integra en los esquemas de conocimientos previos, llegando incluso a modificarlos. La capacidad potencial de aprendizaje depende, a su vez, del desarrollo alcanzado previamente por el individuo, o lo que es lo mismo, del nivel de competencia cognitiva alcanzado. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos diferentes pero indisociables del propio proceso de transformación del individuo en interacción con el medio físico, social y natural. Bandura, en su teoría sobre aprendizaje social, admite que cuando aprendemos estamos ligados a ciertos procesos de condicionamiento y refuerzo positivo o negativo. Del mismo modo, reconoce que no puede entenderse nuestro comportamiento si no tomamos en consideración los aspectos de nuestro entorno que nos están influyendo a modo de presiones externas. A ambiente. Para que exista una sociedad, por pequeña que ésta sea, tiene que haber un contexto, un espacio en el que existan todos sus miembros. A su vez, ese espacio nos condiciona en mayor o menor grado, por el simple hecho de que nosotros estamos insertados en él. B. El factor cognitivo. El aprendiz no es un sujeto pasivo que asiste desapasionadamente a la ceremonia de su aprendizaje, sino que participa activamente en el proceso e incluso espera cosas de esta etapa de formación. Tiene expectativas. La visión del desarrollo es contextualista, interaccionista, y admite que el desarrollo psicológico es el resultado de las relaciones bidireccionales que el individuo mantiene con su entorno. 1,2. Características básicas del desarrollo evolutivo del alumnado de educación primaria. A través del estudio del desarrollo evolutivo del ámbito motor, cognitivo, afectivo, social y moral, podemos conocer los cambios psicológicos que ocurren a lo largo de la vida humana. Más concretamente los que se relacionan con los procesos de desarrollo de las personas, con sus procesos de crecimiento y con sus experiencias vitales significativas. Dicho conocimiento es necesario para poder abordar satisfactoriamente la educación primaria. El tramo que abarca de los 6 a los 12 años, es decir, la educación primaria, configura la entrada del alumno y de la alumna en la escolaridad obligatoria. El conocimiento de los rasgos que determinan su personalidad es esencial para el docente y los profesionales que van a entrar en contacto con el alumnado. A lo largo de la etapa de educación primaria, el alumnado va adquiriendo una autonomía creciente, primero de movimiento, tanto para desplazarse adecuadamente en el espacio físico como en la actividad manipulativa. Se produce un despliegue de las plenas posibilidades funcionales del lenguaje. La utilización del lenguaje constituye un factor decisivo de su desarrollo, tanto para la comunicación social, para la expresión de sus pensamientos, sentimientos y deseos, como para la regulación de la conducta y para la representación del mundo. Se produce una iniciación en otros lenguajes, matemático, artístico, expresión corporal, que contribuye igualmente a desarrollar nuevas posibilidades de expresión y comunicación. El desarrollo de nuevas capacidades motrices y de lenguaje posibilita una incipiente capacidad de abstracción que les permite apreciar y disociar diferentes cualidades de los objetos y de los fenómenos.
Ello implica la percepción y conciencia de la permanencia del objeto, conseguida en edades preescolares, de sus cualidades y de sus posibles cambios. Implica también la capacidad para aislar cualidades de los objetos y el establecimiento de relaciones entre ellos. Se atribuyen semejanzas y diferencias, ordenan, estructuran y organizan la realidad. Progresivamente, van diferenciando entre los hechos físicos y sus propios estados psicológicos. Comienzan a ser capaces de confrontar sus propias representaciones con la realidad. Para dicha confrontación se afianzan en ellos actitudes de curiosidad intelectual, de interés por la observación y por la explicación progresivamente más objetiva de los fenómenos. Las nuevas capacidades de lenguaje y de pensamiento facilitan la comunicación e interacción social, y, por otro lado, derivan de ella, puesto que no solo el lenguaje sino la representación misma de la realidad es el resultado de una construcción social. En estas edades, la relación entre iguales, y no solo con los adultos, es una importante fuente de desarrollo y un estímulo para el aprendizaje. La capacidad, que aparece en el transcurso de esta etapa de adoptar el punto de vista de otro, para llegar a una coordinación entre ambos, contribuye a superar el punto de vista egocéntrico propio del pensamiento y de la afectividad infantil. A través de las relaciones que viven en la escuela, el alumnado asimila sistemas de valores y creencias, y desarrollan determinadas actitudes. Eso les permite progresar en la construcción de un juicio y de una posición moral autónoma, elaborando criterios propios que regirán su comportamiento. El desarrollo cognitivo y de capacidades, la experiencia de la interacción social y la adopción de un sistema de valores, convergen en la elaboración del autoconcepto y de la autoestima, con lo que ambos significan de conocimiento y valoración de sí mismo. 2. Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales. La etapa de la educación primaria se caracteriza por notables logros a nivel cognitivo, motor, afectivo y social. 2,1. Aspectos cognitivos. El dominio cognitivo aparece enmarcado en el periodo de las operaciones concretas. Una operación es cualquier acción de reunir, organizar o clasificar series de objetos, y son concretas porque para poder pensar estas operaciones se han de tener los elementos delante, es decir, que estos deben verse y tocarse. A lo largo del intervalo de 6 a 12 años, se produce una nueva construcción de lo real, y una capacidad de abstracción creciente que estará representada por identificación de símbolos y signos, captación de códigos convencionales y fluidez en su uso, números, lectura, escritura. Desarrollo de la capacidad de análisis que le permite captar y disociar cualidades distintivas de los objetos como peso, volumen, longitud, tamaño, cantidad, distancia. Construcción de abstracciones a partir de la propia experiencia. Conocimiento más sistemático, a través de experiencias diversas que le posibilitan la construcción de esquemas necesarios para poderlos utilizar y asimilar. Superación manifiesta del egocentrismo, animismo y finalismo. Se construye un espacio y tiempo objetivos, gracias al desarrollo de las representaciones mentales y la búsqueda de referencias externas para confrontar las percepciones. Es decir, su egocentrismo intelectual va desapareciendo y va siendo capaz de distinguir entre su punto de vista y el de los otros. Esto permite una visión del mundo más cercana a la realidad objetiva y un progreso de la inteligencia. Con la desaparición del egocentrismo van disipándose el animismo y el artificialismo, y el niño busca respuestas más causales y lógicas. El lenguaje se convierte en instrumento de ayuda a la evolución cognitiva y afectivo-social. Ayuda al pensamiento a mantener, a sistematizar el resultado de nuestras acciones y planificarlas. Regula la propia conducta e interviene sobre la de los otros. La aparición de las operaciones mentales es un importante avance en el desarrollo del pensamiento infantil, por ello es necesario hacer mención a las capacidades cognitivas de la etapa de las operaciones concretas. Para Piaget, una operación es una acción mental que presenta reversibilidad. La reversibilidad se muestra de dos formas, como inversión y como reciprocidad. Inversión significa llevar a cabo una acción contraria que anula a la anterior.
Reciprocidad sería la realización de una acción que compense a la anterior. Las operaciones mentales concretas según Piaget son: A. Operaciones lógicas, se considera la diversidad de los objetos. Conservación. Piaget e Ingelder escribieron en 1941 El desarrollo de las cantidades en el niño, donde sistematizaron todo lo relativo a la conservación. Los experimentos de conservación consisten en presentar dos objetos perceptivamente idénticos. Tras deformar uno de ellos, se le pregunta al niño sobre la equivalencia cuantitativa entre los objetos. Por ejemplo, se le da una bola de plastilina y se le pide que construya otra idéntica. Se deforma una de las bolas y se le pregunta, ¿dónde hay más cantidad? Los niños que no han adquirido la conservación, no perciben que la cantidad es la misma. Para que se dé la operación de conservación, el niño tiene que dominar la propiedad de la reversibilidad y ser capaz de imaginar intercambios, combinaciones y compensaciones. También debe haber conseguido la propiedad de la identidad, o percibir como invariante la cantidad que se maneja. Podemos comprobar experimentalmente que primero se alcanza la conservación de la cantidad, después el peso y finalmente el volumen. A estas diferencias se les conoce como desfases horizontales. Clasificación. Nos permite organizar los elementos en clases en función de semejanzas y diferencias. Piaget e Ingelder, en 1959, publicaron sus estudios sobre las clasificaciones en su libro La génesis de las estructuras lógicas elementales. Una de las pruebas que se les pone a los niños es la siguiente. Se les presenta una decena de cuentas de madera, 2 rojas y 8 amarillas, y a continuación se les plantean cuestiones. ¿Hay más cuentas de madera o más cuentas amarillas? 2 niñas hacen un collar con cuentas. Una hace un collar con todas las cuentas amarillas. La otra hace el collar con todas las cuentas de madera. ¿Cuál de los 2 collares es más largo? Los niños que no han conseguido la clasificación son incapaces de resolver estas cuestiones. Seriaciones. Podemos definir la seriación como la ordenación de los elementos de un conjunto según sus dimensiones. El experimento para comprobar si un niño ha adquirido la seriación puede ser: se les presentan 10 varillas de distinta longitud y se les pide que formen una escalera con ellas. Una vez construidas se les entregan 1 o 2 varillas para que las intercalen. Concepto de número. El número surge de la síntesis de las nociones de clasificación, seriación y conservación. Según Piaget, la adquisición del concepto número implica el dominio de estos conceptos. No es suficiente con el simple reconocimiento simbólico ni con el recitado memorístico de la serie. B. Operaciones infralógicas. Se considera la constitución misma del objeto. Operaciones con medición. Medición es la consecuencia de una repetición de un elemento infralógico, un número o una unidad de medida, que se aplica a un fenómeno y que se expresa en una síntesis. Ejemplo: se le pide al escolar que construya una torre de la misma altura que otra. Operaciones espaciales. El concepto de espacio se forma de manera independiente al concepto de número. Aparece con un desfase de unos 6 meses. Podemos clasificar estas operaciones en topológicas: abierto, cerrado, interior, exterior, borde, geometría euclidiana, recta, curva, ángulos, paralelismos, tangencias, proyecciones y distancias, geometría proyectiva, perspectiva, sombra de los objetos. Conceptos de tiempo y velocidad. La noción de tiempo se basa en la seriación de los acontecimientos en el tiempo, en el ajuste de los intervalos entre los acontecimientos y en la medida del mismo. La noción de velocidad es muy confusa. Se parte de lo perceptivo y se aplican las propiedades antisimétrica y transitiva. El pensamiento operacional es un pensamiento lógico y descentrado, capaz de seguir las transformaciones sucesivas de la realidad a través de diversos caminos y rodeos. Es un pensamiento bastante objetivo, capaz de liberarse del punto de vista inmediato y de agrupar relaciones. Dicho pensamiento permite realizar clasificaciones, no solo categorizaciones perceptivas, sino también supraordenadas y seriaciones con creciente grado de dificultad. El alumno A, en este momento, ha conseguido un gran avance de la inteligencia.
Sin embargo, estas operaciones solo pueden realizarse cuando el sujeto maneja información concreta, es decir, información perceptible, conocida, etc. A través de ellas se es capaz de ordenar mentalmente lo que se podría ordenar físicamente. Se pueden aplicar las operaciones incluso más allá de los datos, pero siempre con limitaciones. Lo posible no va más allá de una simple extensión de lo real, de la situación dada, presente o conocida. Las estructuras operatorias concretas, que permiten al niño razonar sobre su realidad y experiencia inmediata, se van a transformar en torno a los 11 a 12 años, al articularse entre sí en un sistema explicativo de la realidad mucho más amplio y coherente, que rebasa los límites de lo real para alcanzar el universo de lo posible. Es lo que constituye el pensamiento formal. Análisis del desarrollo cognitivo por ciclos. Cursos primero y segundo, 6 a 8 años. Pensamiento todavía intuitivo y concreto y, en ocasiones, presenta dificultades para pensar en ausencia de los objetos. El pensamiento transductivo aún permanece, planteando problemas para los procesos inductivos o deductivos. Pensamiento sincrético y regulador. Capta algunos aspectos de los objetos. Aún no podemos hablar de reversibilidad pues, aunque materia y número son reversibles, no así peso y volumen. Cursos tercero y cuarto, 8 a 10 años. Es el subperiodo de organización de operaciones lógico-concretas. La reversibilidad se hace extensible al peso. El pensamiento capta transformaciones, gana en plasticidad y puede efectuar procesos de análisis y síntesis. Se superan los rasgos realistas o fantásticos y evolucionan hacia explicaciones racionales. Hay una intensificación del conocimiento de los detalles por las clasificaciones y la curiosidad. La memoria se desarrolla significativamente. Hay un gran aumento en la retención de datos. Se desarrolla la capacidad de dar sentido a la experiencia, de integrar las acciones realizadas. Cursos quinto y sexto, 10 a 12 años. Se consolidan las operaciones lógico-concretas en todas y cada una de sus vertientes y características. Se desarrolla ampliamente la capacidad de síntesis y abstracción, que permite analizar y disociar objetos y sucesos. Transición hacia la lógica formal. Pensamiento más sistemático, ordenado y flexible. Las teorías piagetianas han supuesto durante muchos años la base sobre la que se trabajaban los procesos cognitivos. A partir de los años 80 y 90, estas teorías fueron quedando relegadas, adquiriendo más protagonismo todas las teorías cognitivistas. Van perdiendo protagonismo las estructuras mentales y adquiriendo mayor relevancia el interés por los procesos cognitivos. En la actualidad, son relevantes las nuevas perspectivas que se han abierto y los conocimientos aportados desde la joven neurociencia cognitiva. Son muy interesantes en este sentido las siguientes aportaciones. A. Teoría del aprendizaje social de Bandura, que conjuga los conceptos de interacción y aprendizaje. Un individuo es capaz de extraer enseñanzas a través de la observación de lo que hace otro. B. Teoría sociocultural de Vygotsky. Pone el acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo. Sostiene que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, de forma que van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. Desarrolla conceptos como la zona de desarrollo próximo. C. Aportaciones de la neurociencia cognitiva. La información que tenemos sobre el cerebro humano, órgano responsable del aprendizaje, se ha visto incrementada por el desarrollo de las nuevas técnicas de visualización cerebral. Nacemos con un cerebro inmaduro. De hecho, es justamente esta inmadurez la que permitirá que la experiencia lo moldee. Nuestro cerebro es plástico y va adaptando su actividad y cambiando su estructura de forma significativa a lo largo de la vida. La experiencia modifica nuestro cerebro continuamente, fortaleciendo o debilitando las sinapsis que conectan las neuronas, generando así el aprendizaje que es favorecido por el proceso de regeneración neuronal llamado neurogénesis. Por tanto,
Los ritmos de maduración de las diferentes estructuras corticales vendrán determinados tanto por la genética como por la estimulación específica. Es importante apuntar que, desde la perspectiva educativa, esta plasticidad cerebral resulta trascendental porque hace posible la mejora de todo el alumnado. 2,2. Aspectos motrices. En el intervalo de los 6 a los 12 años, no se observan unos cambios relevantes con respecto al desarrollo motor. Con excepción del crecimiento en estatura y físico en general, los aspectos motores se limitan a continuar perfeccionando todos los logros obtenidos en la primera infancia. Es interesante destacar el desarrollo de la psicomotricidad gruesa y fina. La psicomotricidad fina no se desarrolla totalmente hasta la adolescencia o pubertad, mientras la gruesa ya está completamente desarrollada. Por medio del desarrollo motor, el niño va a poder realizar una serie de actividades y desarrollar habilidades y capacidades que le resultarán muy eficaces en las relaciones con los demás, por ejemplo, en el juego. El proceso de segmentación, independencia o posibilidad de controlar por separado cada segmento corporal, no suele culminar hasta los 7 u 8 años. La coordinación es un proceso paralelo al anterior, encadenamiento y asociación para generar movimientos compuestos, a través de la cual la secuencia de movimientos se automatiza. Escribir sin tener que pensar en los movimientos que hacemos. En la época preoperacional se ha producido un proceso de control progresivo del tono muscular, la respiración y el equilibrio. Dicho proceso culmina en el siguiente periodo. En el estadio operacional se aprecian importantes modificaciones corporales. Aumentan la estatura y el peso, generalmente de manera estable. Las proporciones corporales se van aproximando a las de los adultos. El peso del cerebro alcanza su valor definitivo al final de la etapa. Se produce una progresiva diferenciación entre las características físicas de niños y niñas. Al mismo tiempo se producen cambios en aspectos básicos ligados al movimiento: agilidad, flexibilidad, precisión, equilibrio, fuerza muscular, resistencia y velocidad. Aumenta la capacidad para realizar esfuerzos. Dichos cambios hacen a los niños aptos para el aprendizaje y desarrollo de actividades motrices específicas. Análisis del desarrollo motor. Cursos primero y segundo, 6 a 8 años. Adquisición del conocimiento del esquema corporal, refiriéndose a este como a la representación que tenemos de nuestro cuerpo, de los diferentes segmentos corporales, de sus posibilidades de acción y movimiento, así como de sus diversas limitaciones. Formación de la propia imagen corporal a través de la interacción yo-objetos, mundo de los demás. Desarrollo del control postural y respiratorio. Consigue independencia de los segmentos corporales adquiriendo la independencia brazo-mano y precisión óculo-manual, fundamental para la lectura y escritura. Superación de las syncinesias, movimientos involuntarios o innecesarios que a veces acompañan a la realización del movimiento deseado. Y paratonías, consiste en el aumento del tono muscular determinado por la realización de un movimiento específico o una actividad mental, cálculo mental, situación de tensión emocional, etc. Reafirmación de la lateralidad. Organización y estructuración del espacio en función de su cuerpo, concretamente en relación con el contexto en el que ocurren sus experiencias, y gracias a ello, domina las nociones de orientación, situación y tamaño, que son la base del aprendizaje escolar. Organización y estructuración del tiempo en función de su cuerpo en lo que se refiere a ciclos y rutinas de sus actividades propias, aprendiendo nociones de duración, sucesión y simultaneidad. Cursos tercero y cuarto, 8 a 10 años. Desarrollo proporcionado entre los distintos segmentos corporales tanto en longitud y grosor, 10 a 15 centímetros en talla y 9 y 10 kilogramos en peso. Hacia los 9 años se llega a alcanzar la maduración nerviosa, haciendo los movimientos más armónicos, precisos y seguros. Se producen logros en motricidad fina y gruesa. Alcanzan un grado de equilibrio que les permite estructurar el espacio y el tiempo, y llegar a un grado de rendimiento que le harán factible actos como lanzamientos, saltos con precisión, control motor grueso y resistencia a esfuerzos de larga duración. Cursos quinto y sexto, 10 a 12 años.
Alcanza un nivel óptimo de coordinación dinámica general. Se produce una diferenciación en el desarrollo corporal y motor. Mientras en algunos discentes se consolida el desarrollo, en otros comienzan los cambios hormonales y los procesos característicos morfológicos de la adolescencia: crecimiento o aumento de la musculatura, redondeamiento de la figura, primeros signos de vello, etc. Se inicia un proceso de formación de una nueva imagen corporal, que puede producir desequilibrios. 2,3. Aspectos afectivos y sociales. En el periodo de los 6 a los 12 años, o al menos en los primeros cursos, las figuras más importantes de la afectividad en estos niños seguirán siendo la familia, profesores y compañeros, los cuales incidirán fuertemente en su evolución. Las relaciones sociales en los primeros años de la vida se construyen con las personas más próximas, y posteriormente se van ampliando a las personas de otros entornos, compañeros, profesorado, amigos. A través de sus experiencias y vivencias, los niños van construyendo su propia representación del mundo. En estas edades, la escolarización implica la ampliación de entornos de socialización distintos al familiar, aunque ésta continúa ejerciendo una notable influencia sobre el discente. La escuela será determinante para su desarrollo social. El conjunto de experiencias vividas en ella posibilita análisis cada vez más amplios de la realidad, modificando los modos de pensamiento del alumnado. Para algunos alumnos, la transición desde la familia a la escuela es mucho más fácil que para otros, en los que puede causar verdaderos trastornos. La escuela refuerza los valores que el niño o la niña tenían en la familia, e incluso introduce valores y expectativas nuevos que pueden confrontar con los que poseen y entrar en conflicto. Es necesario comprender y manejar una serie de nociones para entender el desarrollo social del alumnado. A el yo y las otras personas. Desarrollo del autoconcepto y de la autoestima. Hasta los 8 años tienen una concepción física y activa del yo. A partir de esta edad prevalecen las dimensiones psíquica y social del yo. Para Rogers, el autoconcepto es un conjunto de conceptos, representaciones y juicios descriptivos y valorativos sobre uno mismo. Es un concepto evolutivo ya que parte de la actividad propia. Soy lo que sé hacer, y se va definiendo en términos psicológicos. Se van valorando los aspectos sociales y se van incorporando términos abstractos. La autoestima es la valoración que el niño o niña hace de su autoconcepto. Influye en todas las facetas de la vida y es susceptible de aprender y enseñar. El conocimiento de las otras personas es una de las áreas más estudiadas dentro del conocimiento social. Sands agrupó con acento agudo en 5 núcleos su contenido. Comprender lo que otros ven, superando el egocentrismo y el error de accesibilidad. Comprender lo que otros sienten. La percepción de los sentimientos de los otros hace referencia a la empatía. Inferir lo que otros piensan. De Vries demostró que los niños de 6 años son capaces de interpretar y reconocer pensamientos e intereses de sus compañeros. A los 10 años hay una comprensión simultánea y mutua de los distintos puntos de vista implicados. Inferir las intenciones de los otros. Inferir supone evaluar una acción y sus consecuencias. Se evoluciona a partir de los 6 a 7 años. El conocimiento de la personalidad de los otros. Su evolución va desde descripciones basadas en apariencias externas, a las centradas en rasgos psicológicos. B. Las relaciones diádicas y grupales, referidas a las relaciones de amistad, relaciones entre sexos y relaciones sociales de grupo. Las relaciones de amistad requieren una reafirmación continua, GES, y exige el sometimiento a las reglas de reciprocidad y de respeto a las confidencias. Selman y Jacquet recogieron la evolución desde la perspectiva egocéntrica, amigo como compañero momentáneo de juego, hasta la profundización de la amistad. Las relaciones entre sexos, identidad y tipificación sexuales. Las relaciones sociales de grupo. En los años de educación primaria suelen formarse grupos generalmente del mismo sexo, en función de unas metas y objetivos comunes y regidos por unas normas. Las relaciones sociales de grupo son un medio de conocimiento y adaptación social, contribuyendo a desarrollar el autoconcepto,
el conocimiento social y las destrezas sociales, aprenden los modelos de sus iguales. También la pertenencia a un grupo desarrolla sentimientos afectivos y aumenta la autoestima por la satisfacción de ser aceptado. Son interesantes las aportaciones de Erikson con la teoría del desarrollo psicosocial. Propone una teoría de la competencia. Cada una de las 8 etapas de desarrollo social que propone da pie al desarrollo de una serie de competencias que, al ser superadas, suponen, según Erikson, una experimentación de sensación de dominio que denomina fuerza del ego. Otro de los rasgos fundamentales de la teoría de Erikson es que cada una de las etapas se ve determinada por un conflicto que permite el desarrollo individual. Cuando la persona logra resolver cada uno de los conflictos, crece psicológicamente. La etapa de educación primaria se enmarca según la teoría de Erikson en la etapa 4, laboriosidad vs inferioridad, caracterizada básicamente porque los niños muestran un interés genuino por el funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo muchas actividades por sí mismos, con su propio esfuerzo y poniendo en uso sus conocimientos y habilidades. Por esa razón es tan importante la estimulación positiva que pueda ofrecerle la escuela, en casa o por el grupo de iguales. Este último comienza a adquirir una relevancia trascendental para ellos. Análisis del desarrollo afectivo y social. Cursos primero y segundo, 6 a 8 años. Suelen aparecer restos del periodo anterior como egocentrismo, realismo, inestabilidad emocional, rasgos que irán dejando paso a otros procesos evolutivos. Comienzan a consolidarse las relaciones interpersonales gracias a la ruptura del egocentrismo. Las relaciones con los compañeros son más duraderas y suelen aparecer los líderes, que originarán conflictos y polaridades. El grupo de compañeros se constituye en principal grupo de referencia. Comienzan a perder su influencia absoluta padres, madres y profesores, para pasar a tener privilegios sus compañeros con los que comparte su tiempo, elabora sus normas, colabora y se respetan entre ellos. Con respecto al juego, aparece un respeto a las reglas que dará orden y estabilidad a la actividad lúdica. Cursos tercero y cuarto, 8 a 10 años. Reafirmación de las relaciones sociales. Los compañeros se constituyen en verdaderos protagonistas de la vida del alumno A. Comienzan a trabajar y a colaborar en grupo con gran eficacia. Es el momento óptimo para las actividades de cooperación y competición, que juegan un papel trascendental. Los juegos son marcadamente reglados, se configuran normas muy definidas que ayudan en su momento a la resolución de conflictos. El juego será la principal actividad del componente social y la expresión máxima del desarrollo. La familia y el profesorado pierde protagonismo en pos de los compañeros, ya no son las fuentes de opinión ni la autoridad intelectual. Presentan gran sensibilidad a la crítica, sus niveles emotivos son muy altos, son más exigentes consigo mismos, y ante acciones incorrectas reaccionan adaptadamente, excusándose o sintiendo necesidad de ello. No toleran las trampas o las mentiras y se muestran altamente justos. Cursos quinto y sexto, 10 a 12 años. Los grupos van haciéndose mixtos y van apareciendo los intereses sexuales. Se desarrolla marcadamente el aspecto moral, a lo que contribuye el desarrollo cognitivo y la capacidad de abstracción e ideación. Padres, madres, profesorado y adultos en general son juzgados críticamente gracias al desarrollo de la actividad formal, que les permite establecer hipótesis sencillas y contrastarlas. 2,4. Desarrollo moral. No queremos finalizar este apartado sin hacer algunas consideraciones sobre el desarrollo moral por su estrecha relación con los aspectos sociales y afectivos. El desarrollo moral es un aspecto muy importante del proceso de socialización. En esta etapa, y gracias a los avances cognitivos y sus experiencias de interacción social, van logrando unos principios morales propios y una mayor comprensión de las reglas y valores que rigen la sociedad en que viven, posibilitando para ello una mejor convivencia humana. La etapa de educación primaria se caracteriza por la aparición de nuevos sentimientos morales, una organización de la voluntad y una mejor regulación de la vida afectiva.
El nuevo sentimiento moral que surge es el del respeto mutuo de igual a igual con los otros compañeros. Este sentimiento de respeto comporta cumplir las reglas de los juegos colectivos que unen al niño o niña a un grupo. Y de aquí surge el sentimiento de honradez y de no hacer trampas, y de la mentira asociada a hacer trampas. La trampa o el engaño a un compañero se consideran especialmente graves, más que engañar a los padres. Para Piaget este respeto mutuo conforma junto con la reciprocidad, los dos signos de la moral autónoma. Un sentimiento nuevo que aparece es el sentimiento de justicia que marca las relaciones entre los niños y los adultos. Poco a poco se desarrolla una autonomía moral que le permite juzgar los hechos a partir de valores de justicia y respeto que van elaborando y no por sumisión a la autoridad de la etapa preoperacional. Para llevar a cabo dicha evaluación, según Marchesi, utilizan la responsabilidad subjetiva estudiando para ello los motivos o intenciones que subyacen a la conducta. No obstante, en estas edades prima la noción de igual justicia para todos. El razonamiento moral evoluciona en estos años en situaciones prosociales, en la secuencia siguiente. A las razones que ofrecen son más variadas. B. Se vuelven menos interesados, comienzan a pensar en el otro. C. Van incluyendo principios abstractos e interiorizados, es decir, valores propios por los que regir la conducta. 3. Implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje. Modificada la LOE y según se establecen dichos cambios en la LOMLOE, el sistema educativo español se inspira en principios como los derechos de la infancia, la equidad, la educación para la convivencia, el desarrollo de la igualdad de derechos, la educación para una transición ecológica, para la paz, así como la preparación para la ciudadanía. Estos son principios que deben impregnar el proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, según el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, es fundamental poner especial énfasis en garantizar la inclusión educativa, en la atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, participación y convivencia, en la prevención de dichas dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras medidas adecuadas, tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones. En la misma norma se destaca, además, que las medidas metodológicas se regirán por los principios del diseño universal para el aprendizaje, DUA. Los principios DUA refieren la posibilidad de que el alumnado llegue a adquirir saberes y capacidades a través de distintos caminos. 3,1. Aspectos cognitivos. Conocer en profundidad las características del pensamiento nos permite abordar la enseñanza en esta etapa teniendo en cuenta 1. La necesidad de la evaluación inicial para conocer en qué estadio o subestadio se encuentra el alumnado, es decir, su nivel de desarrollo cognitivo. Poner de manifiesto todo el partido que puede sacar el educador de estas coincidencias entre el desarrollo natural del pensamiento espontáneo del niño y un cierto número de nociones teóricas fundamentales. Pero a condición, y aquí reside la dificultad, de conocer a la perfección los detalles y todo el mecanismo de estas estructuraciones espontáneas sucesivas. J. Piaget. Observaciones sobre la educación matemática. 2. El papel del profesorado no debe consistir en dar lecciones magistrales, sino en organizar situaciones que inciten a investigar, utilizando las estrategias adecuadas. Para aprender hay que realizar un proceso constructivo interno. Lo que el niño A puede aprender depende de su nivel de desarrollo cognitivo. El aprendizaje exige un proceso de reorganización cognitiva a partir de la zona de desarrollo próximo. Propuesta de tareas competenciales, entendidas estas como situaciones problema que necesitan para su resolución la realización de diferentes actividades y ejercicios que ponen en relación todas las competencias clave y todas las áreas de aprendizaje. Utilización de estrategias de aprendizaje cooperativo.
Integración paulatina en la práctica de aula del trabajo por proyectos a partir del ABP. Aprendizaje basado en problemas, por el potencial didáctico del mismo y de puesta en práctica de diferentes capacidades y competencias de manera colaborativa. 3. Si el alumnado se equivoca en sus tanteos, los métodos activos recomendarán no corregirle directamente, sino mostrarle contraejemplos que le lleven a corregir él mismo sus errores. Los conflictos son motores del desarrollo y por tanto del aprendizaje. Primero el niño o niña los niega resolviéndolos por compensación, hasta que cambia su esquema ante las contradicciones planteadas y aprende la resolución definitiva. Las relaciones sociales son fuente de conflictos y contradicciones, por tanto de aprendizajes. La experiencia física es a menudo una condición necesaria, aunque no suficiente para que se produzca el aprendizaje. 4. Enseñar a pensar y a conocerse. El alumno es capaz de hacer y comprender en acción mucho más de lo que puede expresar verbalmente. Posee muchos más poderes que los que es capaz de describir. Es decir, que una parte de las estructuras que emplea para resolver de modo activo un problema permanece inconsciente. Por ello Piaget recomienda al docente ayudar al niño y a la niña a tomar conciencia de ellas, bien mediante discusiones adecuadas con el propio alumnado, bien organizando trabajos en equipo que favorecen la verbalización y la toma de conciencia, es decir, la necesidad de trabajar en el aula las experiencias metacognitivas o reflexiones conscientes que el alumnado realiza sobre qué conoce, qué puede conocer, qué utilidad tienen sus conocimientos, qué procesos cognitivos maneja, cuáles debe mejorar. Estas experiencias metacognitivas son el resultado tanto de la capacidad lingüística, sintáctica y gramatical, como del nivel cognitivo, pensamiento operatorio, y los tutores deben enseñarlas por sus beneficios en cuanto a autocontrol o regulación verbal de la conducta como vía al proceso de interiorización del habla. Primero el discente hace explícito su proceso de regulación, después lo automatiza y finalmente lo internaliza. B. Controlan el pensamiento. A través de ese control el alumnado puede descubrir qué procesos pone en marcha cuando realizan las tareas, cuáles tiene que desechar y cuáles optimizar. La evolución de las experiencias metacognitivas cuando el sujeto las domina, se automatizan y se transforman en metaconocimientos y rutinas ejecutivas, de modo que no necesitan realizarse conscientemente más que en las situaciones dificultosas. Su dominio asegura buenos y más rápidos aprendizajes. 5. Tener presente las aportaciones de Vygotsky. El aprendizaje es motor de desarrollo. Para Vygotsky, la educación era una continuación del diálogo por el que se construye un mundo social de realidades constituyentes. Intuyo que si tuviéramos la oportunidad de preguntarle sobre su candidato para maestro ideal, hubiera elegido a Sócrates, en concreto al maestro que se dirige al joven esclavo en el Menon. Bárbara Tizar y Coles han afirmado que el mejor predictor de buenas preguntas hechas por los niños son las buenas respuestas dadas por los adultos. J. Brunner, Acción, Pensamiento y Lenguaje. 6. Aplicar los descubrimientos críticos de Piaget, para lo cual. Análisis de tareas. Asegurarse que el niño o la niña saben qué es lo que tienen que realizar. Realizar ejercicios de entrenamiento de la atención y la percepción. Utilizar el modelado. Primero el docente realiza un ejemplo, después el discente lo imita, el profesor o la profesora corrige, el alumno repite, etc. Es lo que conocemos como aprendizaje guiado, que es la mejor manera de enseñar los procedimientos. 3,2. Aspectos motrices. La lateralización se produce entre los 3 y los 6 años. Cuando un discente llega a primero de enseñanza primaria con la lateralización sin definir, es conveniente ayudarlo a organizarse hacia la lateralización dominante. Como norma general, es deseable que estén cubiertos los prerequisitos físicos de los aprendizajes, aunque puedan permanecer algunas dificultades concretas como para correr, saltar, botar, etc. Al alumnado que en el primer curso de primaria carezca de varios prerequisitos, debemos orientarlo lo antes posible hacia un programa de rehabilitación especializada. Las habilidades y destrezas básicas,
Desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones son adquisiciones de determinados patrones motores que parten de la propia motricidad natural para propiciar su utilización en condiciones cualitativa y cuantitativamente diferentes y que permiten la realización de nuevos aprendizajes. El docente interviene en este proceso proponiendo situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado explorar posibilidades distintas de respuesta. Les ayuda a constatar diversos aspectos de su acción, contrastar, elaborar índices de referencias o juicios para valorar sus actuaciones motoras, deducir, utilizar lo que han aprendido en situaciones nuevas, les informa sobre los procesos efectuados y les permite analizar lo sucedido, establece progresión y ayudas. El periodo correspondiente a la enseñanza primaria, fundamentalmente durante los 4 primeros cursos de esa etapa, es el óptimo para el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas, pues esta etapa se caracteriza por la estabilización, fijación y refinamiento de los movimientos de los niños. Por otra parte, es importante que la escuela facilite al alumnado, en los cursos siguientes, la oportunidad de desarrollar habilidades y destrezas específicas, a través de juegos y deportes adaptados, las cuales requieren una eficiencia en la realización de los movimientos y resultan de la combinación de las básicas, posibilitando que se inicie en algunas de ellas, desarrollando el trabajo exploratorio y la toma de conciencia de las propias posibilidades motrices, expresivas y lúdicas, así como tener conciencia progresiva del cuerpo y de las exigencias que plantea su cuidado y un desarrollo equilibrado del mismo. Se deben proponer al alumnado una serie de tareas que relacionen el aspecto motor con los demás referidos a la personalidad, educando sus sensaciones y percepciones para, una vez integradas, orientar el bagaje motor que le posibiliten la adquisición de futuros aprendizajes. 3,3. Aspectos afectivos y sociales. La identidad y el desarrollo afectivo y personal se verán enriquecidos y modificados por el contexto del alumnado, familia y experiencia escolar. Influye decisivamente en el desarrollo afectivo del alumnado. A. Las características personales del docente: autoestima, capacidad de aceptación y adaptación, capacidad de crear un clima adecuado en el aula, de contagiar optimismo y ganas de vivir, etc. B. El clima del centro: un proyecto educativo compartido, un profesorado con adecuada formación y compromiso profesional, un centro con señas de identidad, buenas instalaciones, actividades culturales y recreativas, ambiente de estudio y de cooperación, relaciones distendidas entre profesorado, alumnado y familias, etc. En el desarrollo madurativo y social del alumnado de la educación primaria, cobra una especial relevancia el autoconcepto visto desde una doble perspectiva. El autoconcepto que el profesorado tiene de sí mismo y de su buena técnica didáctica que le permite solventar los problemas que presentan sus alumnos. Esta imagen de su propia competencia profesional hace que vea las dificultades de aprendizaje como un reto a solucionar, en lugar de convertirlas en un muro infranqueable. El concepto que el profesorado tiene del alumnado. Este concepto se transmite empáticamente y no pocas veces se verbaliza. Un alumno A se ve reforzado o castigado por las expectativas que su profesor o profesora tiene de él o de ella. Las investigaciones de Rosenthal y Jacobson sobre lo que denominaron efecto Pigmalión, tomando del mito griego la metáfora de lo que se cree sucede, avala este gran poder del profesorado. Siempre hay que tener las más altas expectativas sobre el alumnado. La enseñanza del lugar de control es fundamental para su autoconcepto. Es importante que tanto en la familia como en la escuela se relacione el comportamiento del niño y la niña con sus consecuencias, evitando su fijación en el control externo tan introducido en nuestra cultura, creencias supersticiosas, creencia en el destino, etc., y que poco a poco vaya aprendiendo la planificación de la propia vida. En esta edad se deben facilitar las ocasiones de interacción entre iguales. En el centro educativo, realizando en el aula actividades cooperativas y extraescolares. El tipo de vida social de las familias influye directamente en el desarrollo de sus hijos. El tener amigos con niños de la misma edad, el participar en clubes, sociedades, salidas, excursiones,
Hace que los niños jueguen y se relacionen o, por el contrario, pasen horas y horas ante el televisor o entretenidos con los videojuegos, en un ambiente de soledad y aislamiento. Asimismo, la educación en esta etapa ha de promover el desarrollo de una mayor autonomía moral, así como de actitudes de cooperación y tolerancia hacia otros puntos de vista, consolidando, a su vez, la conciencia de su propia identidad. Por otra parte, ha de favorecer la plena integración social en un espacio de convivencia como la escuela, donde el docente tiene la oportunidad de relacionarse con otros adultos que no son sus familiares y con compañeros de su misma edad. En lo que se refiere a la autoestima, la intervención del docente ha de estar dirigida a mostrar confianza en las capacidades del alumnado, a hacerles conscientes de sus posibilidades, proporcionándoles a su vez una visión del límite de éstas y del valor del esfuerzo. Por último, hay que tener en cuenta que para dar respuesta al nuevo currículo es necesario llevar a cabo una metodología didáctica que reconozca al alumnado como agente de su propio aprendizaje. Para ello se propone diseñar situaciones de aprendizaje estimulantes, significativas e integradoras y respetuosas con el proceso de desarrollo integral del alumnado, teniendo en cuenta el apartado F del artículo 2 del Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades articuladas que los docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las competencias específicas en un contexto determinado. Las situaciones de aprendizaje deben plantear un reto o problema cuya resolución creativa implique la movilización de manera integrada de los saberes básicos, conocimientos, destrezas y actitudes, a partir de la realización de distintas tareas y actividades. Para diseñar situaciones de aprendizaje, partiremos de una situación o temática que para el alumnado se considere importante en su quehacer diario y resulte motivadora en sí misma. Por ejemplo, regalos de Navidad, las cosas que nos gusta comer, una excursión a los robots. Los procesos educativos en esta etapa, igual que en otras, se hallan estrechamente relacionados con los procesos de desarrollo del alumnado. Estos procesos, a su vez, se producen y se ven favorecidos en el contexto de una cultura determinada, con características propias. La educación escolar se propone realizar una mediación entre el alumnado y la socialización en esa cultura. Como hemos visto a lo largo del tema en estas edades, los niños van adquiriendo una autonomía creciente, primero de movimiento tanto para desplazarse en el espacio físico como en la actividad manipulativa más fina. Después y sobre todo, despliegan las plenas posibilidades funcionales del lenguaje. En conexión con las nuevas capacidades, motrices y de lenguaje, el alumnado va alcanzando una creciente capacidad de abstracción que le permite apreciar y disociar diferentes cualidades de los objetos y de los fenómenos. El desarrollo cognitivo y de capacidades, la experiencia de la interacción social y la adopción de un sistema de valores convergen en la elaboración del autoconcepto y de la autoestima, con lo que ambas significan de conocimiento y valoración de sí mismo, una valoración nunca neutra y cargada de connotaciones afectivas, que contribuyen tanto a una experiencia feliz, cuanto a la realización del proyecto personal de vida. Introducción. Educación. Tiende a propiciar en la persona capacidades y competencias necesarias para su integración en la sociedad. Las características básicas del desarrollo se apoyan en el análisis de los diferentes ámbitos. Importancia del papel de la herencia y el medio y la influencia del contexto sociocultural. 1. Características básicas del desarrollo psicoevolutivo de los niños y niñas de los 6 a los 12 años. 1,1. Visión general del desarrollo evolutivo. Desarrollo de los seres humanos, influido y determinado por factores genéticos, ambientales. Proceso de desarrollo. Cambios biológicos y psicológicos que se producen en las personas desde el nacimiento hasta la muerte. Aprendizaje y desarrollo. Procesos indisociables de la transformación del individuo. Desarrollo psicológico. Resultado de relaciones bidireccionales entre el individuo y el entorno. 1,2.
Características básicas del desarrollo evolutivo del alumnado de educación primaria. A lo largo de la etapa se va adquiriendo autonomía creciente de movimiento, despliegue de posibilidades del lenguaje, verbal, matemático, artístico, etc. Incipiente capacidad de abstracción basada en lo concreto. Elaboración del autoconcepto y autoestima. Formación de la moral autónoma. 2. Aspectos cognitivos, motrices, afectivos y sociales. 2,1. Aspectos cognitivos. Educación primaria. Periodo de las operaciones concretas. Nueva construcción de lo real. Identificación de símbolos y signos. Desarrollo de la capacidad de análisis. Construcción de abstracciones a partir de la experiencia. Superación del egocentrismo. Lenguaje, instrumento de ayuda a la evolución cognitiva y afectivo-social. Reversibilidad. Aportaciones de teorías de aprendizaje social y neurociencia. 2,2. Aspectos motrices. Desarrollo de la psicomotricidad gruesa y fina. Segmentación y coordinación. Modificaciones corporales, estatura, peso del cerebro. Diferenciación física niños-niñas. Cambios en aspectos básicos ligados al movimiento, agilidad, flexibilidad, precisión, equilibrio, fuerza muscular. 2,3. Aspectos afectivos y sociales. Alumnado eminentemente social. Relaciones sociales. Al principio personas más próximas, después se van ampliando. Importancia de la escuela en su desarrollo social. Cuestiones importantes. El yo y las otras personas, superación del egocentrismo, empatía. Las relaciones diádicas y de grupo, amistad, relaciones entre sexos y relaciones sociales de grupo. Aportaciones de la teoría de Erikson. 2,4. Desarrollo moral. Moral autónoma, respeto mutuo y cumplimiento de reglas. 3. Implicaciones en el desarrollo del proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje. 3,1. Aspectos cognitivos. Importancia del conocimiento del nivel del desarrollo cognitivo. Organización de situaciones que inviten a la investigación, trabajo por tareas, trabajo por proyectos. Enseñar a pensar y a conocerse, procesos metacognitivos. El aprendizaje es motor del desarrollo. Importancia del conocimiento de la psicopedagogía por parte del docente. 3,2. Aspectos motrices. De primero a cuarto curso. Periodo óptimo para el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas. Quinto y sexto. Propiciar el desarrollo de las destrezas específicas. 3,3. Aspectos afectivos y sociales. Importancia de la personalidad del docente, su capacidad de crear un clima adecuado. El clima del centro. Importancia del autoconcepto del profesorado y del concepto que tiene del alumnado. Facilitar la integración entre iguales. Promover el desarrollo de la autonomía moral. Favorecer la plena integración social. Tener en cuenta la diversidad del alumnado. Diseñar situaciones de aprendizaje que favorecen el desarrollo integral del alumnado. Alfonso C. Estimulación del desarrollo en la infancia. Dickinson. Madrid 2013. Arnedo Montoro M. y Montes Lozano A. Neuropsicología del desarrollo. Panamericana. Madrid 2018. Bandura A. y Walters R.H. Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. Alianza. Madrid, 1988. Brunner J. Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Alianza. Madrid, 1998. Burns R.B. El autoconcepto. Teoría, medición, desarrollo y comportamiento. Ediciones Sega. Bilbao, 1990. Del Val J. Lecturas de psicología del niño. Alianza. Madrid, 1982. Del Val J. El desarrollo humano. Siglo XXI.
Madrid, 1994. Flavel, J.M. La psicología evolutiva de Jean Piaget. Pai 2. Buenos Aires, 1976. Fisher, G.N. Psicología social. Narcea. Madrid, 1990. Freud, S. Compendio del psicoanálisis. Alianza. Madrid, 1974. García Madruga y la Casa, Comp. Psicología evolutiva. UNED. Madrid, 1990. Gardner, H. La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. Pai 2. Barcelona, 2001. Gómez Granell C. y Coll C. ¿De qué hablamos cuando hablamos de constructivismo? Cuadernos de Pedagogía N 221. 1994. Junta de Andalucía. Diseño curricular de educación primaria. Sevilla, 1989. Martín Bravo C. y Navarro Guzmán J.I. Psicología evolutiva en educación infantil y primaria. Pirámide. Madrid, 2015. MEC. Diseño curricular base de educación infantil. Madrid, 1989. MEC. Diseño curricular base de educación primaria. Madrid, 1989. Montero Alcaide. Todas las reformas de la reforma. La LOMLOE 2020, y los sucesivos cambios tras la LOE 2006, 7 editores. Sevilla 2021. Newman D. Griffin P. y Cole M. La zona de construcción del conocimiento. Morata. Madrid, 1991. Osterriet P. Psicología infantil. Morata. Madrid, 1973. Palacios J. Marchesi A. y Coll C. Desarrollo psicológico y educación 1. Psicología evolutiva. Alianza Psicología. Madrid, 2004. Piaget J. 6 Estudios de psicología. 6 Barral. Barcelona, 1977. Piaget J. El criterio moral en el niño. Fontevalle. Barcelona, 1983. Piaget J. Psicología y pedagogía. Ariel. Barcelona, 1971. Piaget J. e Ingelder B. Psicología del niño. Morata. Madrid, 1969. Richmond P.G. Introducción a Piaget. Fundamentos. Madrid, 1981. Rigal, Robert. Educación motriz y educación psicomotriz en preescolar y primaria. Inde Publicaciones. Madrid, 2006. Rosenthal R. y Jacobson L. Pigmalión en la escuela. Expectativas del maestro y desarrollo intelectual del alumno. Maroba. Madrid, 1980. Sierra P. Psicología del desarrollo. Editorial Sanz y Torres. Madrid, 2006. Vygotsky L.S. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Crítica. Barcelona, 1979. Wallon H. Psicología y educación. Aportaciones de la psicología a la renovación educativa. Pablo del Río. Madrid, 1981. VVAA. Psicología del desarrollo y de la educación. UNED. Madrid, 2002. VVAA. Manual de Psicología de la Educación. Para docentes de educación infantil y primaria. Ediciones Pirámides. Madrid, 2016. Normativa legal. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE-N 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOE-N 340 de 30 de diciembre de 2020. Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria, BOE-N 52 de 2 de marzo de 2022.